Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que a esta hora ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a observar cómo le fue a Wall Street durante la jornada de hoy. Vamos a observar entonces que el Dow Jones tiene una variación negativa positiva del 0,45%, es decir, que avanzó más de 200 puntos para ubicarte en 51.307 unidades. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también tuvo un aumento del 0,13%, es decir, que avanzó 9 puntos en 7.609 puntos, y el Nasdaq también tuvo un aumento del 0,03%, más de 7.000 puntos en 27.093 unidades. Les cuento entonces respecto a Wall Street que el Standard & Poor's 500 logró alcanzar máximos intradía en la sesión de hoy. Vamos a observar exactamente pues cuál fue ese valor. Les cuento entonces que el Standard & Poor's 500 operó casi sin cambios este martes tras alcanzar un nuevo máximo histórico intradía, mientras los inversionistas siguieron de cerca los avances de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los movimientos de las grandes tecnológicas. Las acciones de Alphabet cayeron un 2% después de anunciar una captación de $80.000 millones mediante emisión de acciones para financiar su expansión de inteligencia artificial, incluyendo una inversión de $10.000 millones de Berkshire Hathaway. Sin embargo, el sector de semiconductores compensó parte de esa presión. Marvell Technology saltó 15% después de que el CEO de Nvidia afirmara que podría convertirse en la próxima empresa del sector en alcanzar una valorización de $1 billón. A su vez, Welded avanzó 29% tras mejorar su proyección. El mercado también sigue atento a Medio Oriente y los precios del petróleo extendieron sus ganancias después de que Irán anunciara que suspendería los mensajes indirectos con Washington y mantuviera su amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz. Aún así, el presidente Donald Trump aseguró que las conversaciones con Teherán continúan a un ritmo rápido, lo que mantienen vivas las negociaciones de un acuerdo diplomático. Luego de revisar esta información, vamos a ir con otro anuncio importante que era para abrir este programa. Les cuento que recientemente la Fiscalía Metropolitana Sur de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile realizaron un operativo contra una red vinculada al Tren de Aragua que había enviado recursos obtenidos mediante extorsiones y otras actividades ilícitas desde Chile hacia Colombia. Como parte de las diligencias fue allanada una sucursal de Banco Santander en Santiago. Durante el procedimiento fue detenido José Carlos Pérez Asensio, ejecutivo de recuperaciones de la entidad desde el 2019, quien es investigado por su presunta participación en operaciones financieras utilizadas para transferir fondos al exterior. Las autoridades indagan si habría sido reclutado por integrantes de la organización criminal mientras trabajaba en el banco. Según la investigación, cerca de 300 millones de pesos habrían circulado por distintas cuentas bancarias antes de ser enviados a Colombia. Los recursos tendrían como destino a Carlos Gómez, señalado por las autoridades como uno de los líderes del Tren de Aragua y actualmente recluido en una cárcel colombiana. El operativo dejó entre 15 y 18 detenidos, según los antecedentes preliminares, e incluyó allanamiento en varias regiones de Chile y diligencias coordinadas con autoridades colombianas dentro del centro penitenciario donde permanece Gómez. Banco Santander informó que está colaborando con la investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente a conductas que infrinjan la ley. La Fiscalía continúa investigando la magnitud de la red de lavado de activos y el rol que habría desempeñado distintos involucrados en el movimiento de recursos contra Chile y Colombia. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Así las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia en la sesión de hoy cerró de manera positiva. El MSCI Colcap aumentó 0,44% y se ubicó en 2.264 puntos. La Vivienda Group de la acción preferencial
fue la de mejor desempeño con un alza del 6,71%, Corfi Colombiana aumentó 3,67%, Cementos Argos tuvo un aumento también del 3,57% y Grupo Sura ganó 2,20%. Por su parte, acciones como por ejemplo ISA, Grupo Argos de la acción preferencial, Grupo Aval y Concreto fueron las cuatro acciones con menor desempeño, siendo ISA la que más perdió con 2,90%. En noticias del mercado colombiano, BRS Ratings Global proyectó que Celsia reducirá su relación de deuda neta a EBITDA a niveles cercanos a 2 veces a partir del 2028 desde 2,8 veces registradas en el 2025. La agencia destacó que la compañía recuperó sus indicadores tras el impacto del fenómeno del Niño, cuando el apalancamiento alcanzó un máximo de 3,6 veces y el EBITDA se contrajo cerca de un 19%. De otro lado, les cuento que GNB Sudameris se redujo 5,12% interanual a febrero del 2026 hasta 12,16 billones de pesos debido principalmente a la atracción de 19,16% en la cartera comercial impactada por castigos de cartera. Este comportamiento fue parcialmente compensado porque el crecimiento de 10,53% en la cartera de consumo, que representó 54,72% del portafolio total. Con estos resultados, pues la entidad mantuvo una participación de mercado de 1,64%. Pese a la reducción del portafolio, los indicadores de calidad de cartera continuaron mostrando un desempeño superior al promedio del sistema financiero. El índice de cartera vencida se ubicó en 1,04% y el de cartera riesgosa en 4,32%, ambos por debajo de los niveles del sector. No obstante, al incorporar los castigos realizados, el indicador de cartera riesgosa ascendió a 17,49% y en ese contexto, Value and Risk Ratings calificó las calificaciones AAA para los bonos ordinarios y AA para los bonos subordinarios del programa de emisión de la entidad. Siguiendo entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno es para Chile, que finaliza hoy con una variación negativa del 1,33% en 10.485 unidades, por debajo de los 10.500 a los que había logrado alcanzar en jornadas pasadas. Digamos que este fue el resultado en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, que hoy vemos que termina con variaciones negativas la sesión de hoy, después de ese resultado de actividad económica que se redujo considerablemente. El IPSA pues también en la jornada de hoy abrió a la baja, perdió los 10.600 puntos, mientras inversionistas siguen atentos pues a ese proceso de paz en Medio Oriente. Les cuento que el IPSA pues en la jornada de hoy había abierto con una caída del 0,5% hasta los 10.577 puntos. Había empezado el mes con una caída tras la amenaza de un bloqueo total del estrecho de Hormuz, y a nivel local pues ese resultado que, como les contaba, del IMASEC de abril, digamos que eso todavía sigue repercutiendo un poco dentro de la Bolsa de Comercio de Santiago, y es por eso que sigue retrocediendo todavía aún más, ya perdiendo los 10.500 puntos. Vamos a observar entonces cuáles fueron las acciones de menor comportamiento en la sesión de hoy. El primer título que descendió en la sesión fue la Sociedad Química Minera, con una baja del 3,38%. Engie Energía Chile también retrocedió 3,28%. Empresa CMPC perdió 3,10% y Salfacorp se redujo 2,86%. Por su parte, acciones como por ejemplo Entel, Cencosud, Mallplaza e Inversiones Aguas Metropolitanas y Banco de Chile fueron las 5 acciones con mayor desempeño en la sesión de hoy, siendo Entel la que más aumentó, un 0,90%. En noticias del mercado chileno, les cuento que Scotiabank realizó 2 ocasiones principales de bonos en el mercado local. Les cuento que lo hizo por un total de 6.000 millones de pesos chilenos, que son cerca de 6,4 millones de dólares, utilizando la línea de deuda inscrita ante la Comisión para el Mercado Financiero. Las emisiones correspondieron a la serie BP y BO por 2.000 millones de pesos chilenos y 4.000 millones de pesos chilenos respectivamente, ambas con vencimiento el 1 de agosto del 2028. Los bonos fueron colocados a una tasa promedio anual del 5,34% y se enmarcan en la línea de bonos registrada bajo el número 721 2021 autorizada por la Comisión en septiembre del 2021.
Con esta operación, la entidad continúa ascendiendo al mercado de capitales chilenos para fortalecer sus fuentes de financiamiento y optimizar su estructura de fondeo de mediano plazo. Y ya para finalizar, vámonos entonces con noticias del mercado limeño. Les cuento que Fitch Rating elevó de B a B positivo la calificación crediticia de Volcán Compañía Minera y mantuvo su perspectiva estable, destacando la reducción de riesgos de ejecución del proyecto Romina, que es su principal iniciativa de crecimiento. La agencia proyecta que la nueva mina inicie operación comercial en el 2026 y aporte cerca del 10% de los ingresos este año. La participación aumentaría hasta el 20% a partir del 2027 y pues también se estima un EBITDA cercano a 840 millones de dólares en el 2026 y un apalancamiento de alrededor de 1,2 veces entre el 2026 y el 2028, impulsado por mayores precios de zinc y la plata, así como la recuperación operativa de sus unidades Yaulí y Chungar. Fitch destacó además la sólida posición de liquidez de la minera, que al cierre de marzo contaba con 295 millones de dólares en efectivo y no enfrenta vencimientos relevantes de deuda hasta el 2032. La calificadora prevé flujos de caja libre positivos por un promedio de 80 millones de dólares anuales entre el 2026 y 2028, aunque advirtió que la calificación sigue limitada por la concentración de sus operaciones en Perú, su dependencia de zinc y la plata y una vida útil de reservas estimadas en 5 años. Entre los factores que podrían impulsar nuevas mejoras figura una mayor escala operativa y la extensión de su vida útil de sus minas. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Como podemos observar, el IBC o el índice bursátil de Caracas tuvo una variación positiva una variación negativa del 2,63% para ubicarse en 5.586 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron con caídas la sesión de hoy. 2,89% variación negativa, y el industrial con un retroceso del 1,54% en la sesión de hoy. En noticias del mercado venezolano, las aerolíneas y navieras que adquieran combustible en Venezuela deberán realizar sus pagos en moneda extranjera a cuentas administradas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, según una notificación del Ministerio de Hidrocarburos y PDVSA. La medida forma parte del esquema implementado por Washington para canalizar ingresos derivados de recursos venezolanos hacia fondos bajo supervisión estadounidense en el marco de la flexibilización de sanciones y la reactivación de la industria petrolera del país. El mecanismo exige que los pagos identifiquen su origen y sean válidos para mantener el suministro de combustible como Jet A1, MGO e IFO 380. La decisión amplía el modelo ya aplicaba a ingresos petroleros y se produce en un momento en que las exportaciones de crudo de Venezuela alcanzaron 1,25 millones de barriles diarios en mayo, su nivel más alto de los últimos años, impulsadas por mayores envíos a Estados Unidos, India y Europa. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta oportunidad. En primera página del canal de los negocios, los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes y no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico.
Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva versión de BTG Pactual en Vivo. Mi nombre es Daniel Guardiola, soy director ejecutivo del área de Equity Research y hoy estoy aquí para acompañarlos y analizar los resultados de las elecciones del domingo pasado. Son elecciones que hemos estado mirando, analizando los últimos 18 meses, especialmente o con un énfasis especial en los mercados de acciones, en los mercados de bonos y en los mercados del peso. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en el último ciclo electoral en Latinoamérica es que efectivamente las elecciones juegan un rol principal con respecto al retorno de los activos. Y en ese sentido, quiero mostrarles esta presentación primero para dar un poco de contexto de qué fue lo que pasó el domingo, qué sorpresas positivas hubo, qué sorpresas negativas y qué esperar hacia adelante. Mirando un poco la presentación, aquí lo va a pasar. Listo, perfecto. Un poco la primera conclusión es, la primera sorpresa fue la cantidad de personas que votaron. Más o menos un 58% de las personas que podían votar lo hicieron. Vino por encima de lo que sucedió hace 4 años, hace 8, hace 12. Entonces, efectivamente, tuvimos una alta votación para primera vuelta con un 58% de los votantes, equivalente a 24 millones de personas. La segunda sorpresa, que es básicamente la cereza en el pastel, les diría, o la mayor sorpresa de este ciclo electoral, fue la diferencia entre la votación de Abelardo de la Espriella y la votación que todas las encuestas esperaban. Finalmente, Abelardo de la Espriella obtuvo una votación del 43.7%, casi 3 puntos porcentuales por encima de Iván Cepeda, y Paloma Valencia, que hasta hace muy poco las encuestas la mostraban como una candidata competitiva, solo alcanzó a tener un 6.9%. Detrás de Paloma Valencia tenemos a Sergio Fajardo, Claudia López, Santiago Botero, todos con una votación agregada cercana al 6% también. Y el voto en blanco, que es un tema no relevante y digamos no menor y muy relevante para tener en cuenta para la segunda vuelta, fue cercano al 1.7%. Ahora, ¿cómo se compara esto? Vamos a ver. Un momento. A ver, ¿cómo se compara esto contra lo que las encuestas nos decían? Aquí, perfecto. Entonces ustedes miran, el promedio de las encuestas básicamente daban una votación para Abelardo de la Espriella del 32%. Estamos hablando que la sorpresa que tuvo Abelardo de la Espriella fue de mal contados 11 puntos porcentuales. Y aquí también hay que decirlo, si ustedes miran las encuestadoras, hubo unas más acertadas y otras más alejadas. Si ustedes miran la media o el error promedio menor que tuvimos en este ciclo electoral, pues Atlas Intel, que es una encuestadora con la que ya hemos hecho 2 eventos para hablar de encuestas en los últimos 2 meses, pues básicamente tuvo la menor desviación. Y por otro lado, si ustedes miran la intención de voto de Iván Cepeda, vino, yo les diría, cercano al promedio, la verdad. Había unos outliers, algunas encuestas que lo ponían cercano al 44%. En promedio, las otras 3 lo tenían cercano al 38%. Tuvo una votación del 40%, les di ligeramente por encima de las expectativas. Entonces, de nuevo, gran sorpresa. La votación de Abelardo Asprilla fue algo que ninguna encuestadora consideró. Algo también muy relevante es que esta campaña fue capaz de traer básicamente una grandísima mayoría de votos desde la campaña de Paloma Valencia y por eso también tuvimos la sorpresa negativa para Paloma Valencia tener un resultado total de solamente el 6.9% de los votos. Habiendo visto la primera vuelta, creo que es muy importante ver, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué dicen las encuestas sobre la segunda vuelta? Si uno mira lo que las 4 encuestadoras mostraron de escenarios o simulaciones de segunda vuelta, pues básicamente vemos que 3 de 4 dan por ganador a Abelardo de la Espriella. Claramente, cada una con una dispersión mayor o menor. Pero si uno mira la encuesta más acertada del domingo que dice sobre qué va a pasar en la segunda vuelta, que es Atlas Intel, básicamente Atlas Intel está diciendo que hay un gap o una brecha mal contada de 9 a 10 puntos porcentuales entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda en segunda vuelta.
Si ustedes miran un poco lo que pasó hace 4 años, que lo pueden ver en la gráfica que está a mano derecha, lo que mostraban todas las encuestas es que había un empate técnico entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. En este escenario, yo creo que el mercado va a estar muy enfocado en ver qué muestran las encuestas en los próximos días, semanas, pero para empezar, lo que nos muestran las encuestas es que Abelardo de la Espriella tiene la mayor probabilidad de ganar las elecciones en Colombia. Si ustedes miran este mapa, este es un mapa de calor, porque lo que vamos a estar mirando de ahora en adelante es cómo se transfieren los votos. ¿Qué porcentaje de los votos de Paloma se van a Abelardo, se van a Cepeda? ¿Qué porcentaje de los votos de Fajardo se van para cada una de las campañas? Lo mismo con Claudia López y todos los otros votantes. Yo les diría, primera gran conclusión es, aquí lo que hicimos fue una simulación de Monte Carlo con más o menos 10.000 simulaciones. Y la primera gran conclusión es que si Abelardo logra capturar más del 65% de los votos de Paloma Valencia, las probabilidades de que Abelardo sea presidente de Colombia el 21 de junio son cercanas al 65-70%. Repito, si captura el 65% de los votos de Paloma Abelardo, sus probabilidades son del 65 al 70%. ¿Qué tiene que pasar con los otros votantes que mal contados son otros 6%, que apoyaron a Sergio Fajardo, a Claudia López, a Santiago Otero y a un sinfín de candidatos adicionales? Si Abelardo de Espriella es capaz de asegurar un 20 a 25% de los votos de esos candidatos, las probabilidades de que gane, se lo repito, son superiores al 60%. ¿Qué muestra esto? Esto lo que muestra es que a diferencia de lo que esperábamos antes de las elecciones, en donde creíamos que las probabilidades de que finalmente ganara Abelardo contra Cepeda eran del 55%, en este momento estamos asignándole una probabilidad superior al 65% que finalmente Abelardo sea el presidente de Colombia el 21 de junio de este mes. ¿Ok? Lo subimos en casi 10 puntos porcentuales. ¿Qué vemos que seguramente va a pasar en segunda vuelta? Y un poco aquí miramos lo que pasó hace 4 años con Gustavo Petro. Hace 4 años Petro, 1, se moderó. 2, buscó alianzas políticas. 3, capturó gran parte de los nuevos votantes. Sí esperamos que haya nuevos votantes, especialmente en Bogotá y en la costa. ¿Qué esperamos en esta campaña? Y yo les diría 4, Petro era un candidato carismático. Si ustedes miran esta campaña, lo primero les diría, veo difícil que la campaña de Iván Cepeda, y especialmente mirando el discurso de ayer, básicamente se modere y busque esos votos más centristas, más moderados. 2, la promesa del cambio que tenía Gustavo Petro hace 4 años no es una carta que creo que pueda jugar en este momento Iván Cepeda. 3, alianzas políticas con actores y operadores políticos, como lo hizo Gustavo Petro hace 4 años, le dieron el triunfo. En esta ocasión, veo difícil que estos operadores políticos trabajen a favor de Iván Cepeda. 4, hace 4 años, el contrincante, Rodolfo Hernández, terminó siendo, básicamente, un factor que terminó ayudando a Gustavo Petro, dado que entre la primera y la segunda vuelta, Rodolfo Hernández literalmente se desapareció. En esta ocasión no esperamos que el candidato de la Espriella haga eso. Entonces, si uno mira uno por uno, factor por factor, seguimos creyendo que Abelardo de la Espriella tiene las mayores probabilidades de ganar la presidencia, aunque, y esto hay que resaltarlo, el gobierno y Cepeda en esta ocasión tiene el apoyo de tener todo el presupuesto del gobierno y todo el aparato político detrás que seguramente lo va a estar apoyando. Sin embargo, seguimos creyendo que la mayor probabilidad es que gane Abelardo de la Espriella. En ese sentido, ¿qué deberíamos esperar? Yo creo que aquí ya podemos dejar la presentación. ¿Qué deberíamos esperar para los mercados? Deberíamos esperar una reacción fuerte en equity y en todos los activos, dado que esto fue una sorpresa que el mercado no estaba apreciando. En el premercado ya estamos viendo acciones de los pesos pesados como Bancolombia, como Ecopetrol, Aval, subiendo más o menos un 7%. Creo que muy seguramente el mercado hoy como un todo de acciones va a estar subiendo entre un 5 a un 8%. Seguramente vamos a ver a la moneda depreciándose, fortaleciéndose el peso, mal contado 100 pesos. Ya en el premercado estamos viendo una fortaleza de 130 pesos y debemos ver también
que los test tengan una apreciación. Ahora, cuando uno mira el mercado, uno de los temas que le preocupa al mercado con respecto a una futura o una hipotética presidencia de Abelardo Asprilla es primero, ¿quién va a estar en el gabinete? ¿Cuáles van a ser o cuál va a ser su equipo de gobierno? Aquí va a ser muy importante si en los próximos días, semanas, Abelardo Asprilla empieza a revelar quiénes son las personas que lo van a estar acompañando los próximos 4 años. Y dos, la segunda, yo les diré incertidumbre, es la gobernabilidad del gobierno. Si ustedes miran las elecciones de marzo pasado, el partido que avala la campaña de Abelardo Asprilla aseguró 4 senadores de 105. Esto lo que significa es que sin ninguna duda el candidato Abelardo Asprilla va a necesitar conformar o crear una coalición política que le permita gobernar los próximos 4 años si es elegido. Cuando uno mira el retorno total del mercado, vamos a tener una reacción fuerte, como les decía, 5 a 8%, pero no me sorprendería que en la medida en que la campaña se intensifique, podamos ver volatilidad en las próximas semanas. Si efectivamente Abelardo es elegido presidente y si efectivamente logra componer un gabinete que sea percibido por el mercado como amigable con el mercado y logra asegurar una gobernabilidad en el Congreso, creemos que de aquí a fin de año puede haber una ecuación de retorno total en acciones cercano al 25%. Pero de nuevo, no será algo inmediato. Creemos que va a ser algo gradual en la medida en que el mercado vaya viendo que se van chequeando las cajas que sean gobernabilidad, gabinete y políticas claras. En ese sentido, esperamos una reacción positiva. Soy Daniel Guardiola. Fue un gusto acompañarlos esta mañana en este nuevo evento de BTG Pactual en vivo. Y en la medida en que se siga desarrollando la campaña, que sigan saliendo datos, estaremos prontamente actualizándolos con información recurrente a ustedes. Los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales en BTG Pactual Colombia. Muchísimas gracias.